la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, a la cabeza de Nadia Cruz, ha presentado pues un informe sobre cómo se llevó adelante a cabo el tratamiento del COVID, cuáles fueron las medidas que aplicó la dictadura de Yanín Áñez durante la primera ola del COVID-19. Entonces hoy la verdad hay un informe muy completo donde se dice pues cómo realmente enfrentaron, y la verdad que la dictadura Yanín Áñez pues tomó iniciativa muy tarde fueron las medidas que aplicaron, y la verdad que no fueron oportunas, no fueron ninguna de las medidas, más bien hubo mucha gente perjudicada. En este informe se habla pues de más de 50.000 personas que fueron detenidas sin cumplir los protocolos. La verdad que prácticamente le detuvieron, lo arrestaron sin cumplir con ningún protocolo para sus detenciones. Vamos a escuchar lo que fue esta presentación de este informe que dio Nadia Cruz, la defensora del pueblo de Bolivia. Gracias, buen día con todas, con todos. La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias constitucionales, ha realizado el informe defensorial titulado Salud, Derechos Humanos y COVID-19 en Bolivia. Este informe ha sido elaborado con información obtenida entre febrero a noviembre del año 2019 y ha abarcado a 38 establecimientos de salud del sector público y de la seguridad social a corto plazo, además del sector privado, divididos en hospitales considerados como de COVID y hospitales no COVID-19 a nivel nacional. Se ha considerado información oficial por parte del gobierno central, de las entidades territoriales autónomas, así como entrevistas y verificaciones en los centros de salud indicados en el citado informe. Debemos señalar como Defensoría del Pueblo que ha sido una de las intervenciones más complejas por la situación de riesgo y la situación de la pandemia para poder obtener la información. Asimismo, que en muchos casos hemos sufrido obstaculización por parte del gobierno central entre febrero y noviembre del año 2019 para poder tener información certera al momento de realizar el presente informe. Sin embargo, de aquello se ha podido considerar información importante que sustenta esta investigación. Entre las primeras conclusiones del informe defensorial estarían que la respuesta estatal no ha sido oportuna en cuanto a las medidas de prevención y atención de la COVID-19, toda vez que el primer caso de COVID-19 se presentó en territorio boliviano el 10 de marzo de 2020 y la Ley de Prevención, Atención y Tratamiento a Pacientes de COVID-19 data del 1 de abril de 2020. Por su parte, en cuanto a la norma técnica de procedimientos de bioseguridad para la prevención del contagio de COVID-19, recién fue aprobada dentro de nuestro país a finales de mayo del 2020, es decir, a más de 2 meses de conocido el caso en territorio nacional y alrededor de 5 meses del conocimiento del primer brote a nivel mundial. Segundo, la política de prevención contra la COVID-19 ha generado temor en la población, convirtiendo la protección de un bien jurídico como es la salud pública en un discurso que ha justificado la instrumentalización del derecho penal como herramienta de disuasión y sanción al incumplimiento de las medidas adoptadas por el Estado, dejando como un resultado tangible de las medidas adoptadas por el gobierno para prevenir y atender el COVID, una innecesaria apertura de 1.337 causas penales entre el 21 de marzo y el 29 de septiembre de 2020. Así también se ha registrado a 50.824 personas arrestadas por
el incumplimiento de las disposiciones del gobierno. Evidentemente, estos arrestos y estas causas penales no han sido realizadas en un contexto de atención y prevención de COVID-19 propiamente, y menos aún con condiciones mínimas de seguridad para las personas que habían sido objeto de las mismas. Tercero, que la prevención contra la COVID-19 en el área rural ha sido limitada en cuanto a su alcance, existiendo barreras de acceso a la información como el idioma, que no ha permitido que la población se identifique ni se apropie de las estrategias de comunicación realizadas al respecto. Peor aún, en el caso de naciones y pueblos indígena originario campesinos, el Estado ha afectado y puso en riesgo la integridad, la vida y la salud de esta población debido a su invisibilización, sin considerar su alta vulnerabilidad a la extinción, toda vez que las normas emanadas desde el Estado no se han adecuado a su realidad. Al respecto, también señalar que la Defensoría del Pueblo ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por peligro de extinción de 2 comunidades indígenas dentro de nuestro país como consecuencia de la falta de atención específica en COVID-19. Cuarto, la identificación de solo algunos nosocomios de segundo y tercer nivel como hospitales centinela y la consecuente exclusión de los centros de salud de primer nivel definidos dentro de la SAFSI generó el colapso del segundo y tercer nivel de atención. La omisión de la aplicación de la política SAFSI constituye en un error toda vez que esta es la puerta de ingreso al Sistema Nacional de Salud y desde un principio se debió constituir en centinelas para referir a otros niveles, más aún en el área rural, donde solamente en muchos casos se cuenta con centros solo de primer nivel. En cuanto a los planes de contingencia, ante una ausencia de un lineamiento nacional, se ha podido corroborar la existencia de planes elaborados por autoridades subnacionales, así como de centros de salud. Esto ha generado una falta de estandarización y una suerte de arbitrariedad dentro de los nosocomios del Sistema Nacional de Salud a momento de admitir o rechazar a la población que acudía hacia estos lugares en búsqueda de atención. Se ha podido evidenciar deficiencias en la dotación de equipos de protección personal al personal de salud por parte del nivel central, pero también de las entidades territoriales autónomas dentro del país. Debido a la falta de disponibilidad de estos elementos, por lo menos al principio de la emergencia sanitaria, así lo han señalado más del 50% de los establecimientos de salud consultados por la Defensoría del Pueblo. Si bien este hecho fue mejorándose con el tiempo y posteriormente se logró una mejora en la dotación de PPs, la Defensoría del Pueblo ha podido corroborar que en gran medida se debía a aportes o donaciones de carácter privado y no necesariamente a una acción por parte del Estado. Pese a la situación de vulnerabilidad del personal de salud por la falta de condiciones para la realización de su trabajo, esta se ha visto agravada, ya que en más del 65% del personal de hospitales públicos y de seguridad social a corto plazo COVID-19, de un total de 23 hospitales a nivel nacional, se ha advertido retraso en el pago de salarios, vulnerándose el derecho a una justa remuneración. Sumado a esto, el deceso de 140 médicos a nivel nacional, que ha reflejado un abandono y condiciones precarias para el desarrollo de sus funciones. Sexto, el alcance de la toma de pruebas en ningún departamento logró superar el 10% de su población total. La Paz, que tuvo la mayor cantidad de pruebas, 80,000, su alcance de población apenas llegó al 3% de su población, en Tarija al 3%, en Santa Cruz, Cochabamba y Oruro se alcanzó al 2% y en Potosí al 1%. Recalcar que de acuerdo a información oficial, para el mes de junio de 2020,
solamente se contaba con 3 laboratorios a nivel nacional que encontraban condiciones de realizar un diagnóstico molecular de COVID-19. El Centro Nacional de Enfermedades Tropicales de Santa Cruz, CENETROP, el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud de La Paz, INLASA, y el Laboratorio de Referencia Departamental de Cochabamba. Pese a los constantes y reiterados compromisos por parte del gobierno central para instalar laboratorios en cada uno de los departamentos, esto fue incumplido. Pese a la existencia de los anuncios de cooperación o los anuncios de inversión, en muchos casos, los acuerdos en los que se llegaban en los COETS y los COEMS para la instalación o la dotación de equipos, llegaba a ser solamente una suerte de largas o de retraso para que las entidades territoriales autónomas dispongan de los recursos a la espera de que el gobierno central lo cumpla. Esto evidentemente ha dejado en situación de indefensión a la población. Séptimo, se ha evidenciado falta de fortalecimiento de las UTIs por falta de uso de los respiradores de procedencia española y la falta de información sobre la procedencia de respiradores estadounidenses. Además, se ha observado la inobservancia a las recomendaciones emitidas por comités científicos y sociedades técnicas del área en cuanto a la adquisición de ventiladores de procedencia china que presentaron fallas. Al respecto, como ejemplo citamos la respuesta del CEDES Cochabamba, que informó que estos equipos tendrían, entre comillas, muchas limitaciones, entorpeciendo el manejo adecuado del paciente y provocando mayor autoventilación, prolongando su estadía hospitalaria e incluso el deceso de estas personas. Octavo, el Estado ha incumplido su obligación de garantizar la dotación de oxígeno al Sistema Nacional de Salud, cuya demanda se ha incrementado durante la pandemia, siendo además insuficiente la provisión de empresas privadas. En la primera ola de la pandemia se ha evidenciado la dependencia del sistema de salud a empresas privadas para la dotación de oxígeno, ya que el 66% del mercado de provisión de esta medida esencial está en manos de una empresa. En la ciudad de La Paz, solo uno de los 32 hospitales públicos de la Seguridad Social y privados cuenta con un generador de oxígeno. El resto se abastece por medio de tanques de almacenamiento y cilindros. La situación en el área rural en cuanto a la provisión de oxígeno es casi inaccesible, puesto que dependen de tubos de oxígeno que tienen que ser trasladados para su entrega. Asimismo, se advierte que en Bolivia no existe una planta de producción de oxígeno y que los establecimientos de salud no cuentan con generadores propios incluso a la fecha, siendo la situación más crítica en el área rural donde es casi imposible conseguir este medicamento. Ante la ausencia de una línea nacional sobre medicamentos para la COVID-19, se ha producido agio y especulación. Los precios de los medicamentos han sido y son indiscriminadamente elevados. Incluso en este momento, donde la situación aparentemente de la pandemia es mucho más grave en cuanto a la afectación del virus en la población, se está evidenciando cómo el libre mercado, las farmacias están generando nuevamente especulación, ocultamiento y un sobreprecio sobre medicamentos que podrían ser esenciales y salvar la vida de las y los bolivianos con esta afectación. Décimo, el Ministerio de Salud no ha promovido ni realizado estudios científicos para el uso de medios alternativos de tratamiento de la COVID-19, generando que la población proceda a usar estos medios sin una regulación y de manera indiscriminada, poniendo en riesgo su salud. En el caso de la medicina tradicional, no se ha contado con una estrategia de promoción para alcanzar o socializar sus propiedades curativas o paliativas para coadyuvar en el tratamiento de la COVID-19. 11. Los rastrillajes como acción preventiva para evitar la propagación del virus fueron realizados inoportunamente, considerando que según los datos brindados
por los sedes, solamente el departamento de Santa Cruz habría comenzado esta actividad en el mes de mayo, es decir, a 2 meses del primer caso en Bolivia. El resto, peor aún, inició recién en los meses de junio y julio, cuando el país se encontraba en uno de los picos más altos de contagio, es decir, que por alrededor de 4 meses en Bolivia no existía rastrillaje ni la elaboración o la dotación de pruebas hacia la población. Además, tuvieron un alcance mínimo, reiteramos, en ningún departamento se alcanzó al 10% de la densidad poblacional, concentrándose en su mayoría solo en ciudades capitales y áreas urbanas, revelando nuevamente el abandono del área rural. La falta de lineamientos e improvisación de los rastrillajes generó una dispersión en la finalidad de esta medida preventiva,